Los mexicanos han hecho historia al elegir a su primera mujer presidenta. Claudia Sheinbaum debe gran parte de su éxito al poder de Andrés Manuel López Obrador, pero esto no exime a su victoria de ser menos importante. La exalcaldesa de Ciudad de México es una protegida desde hace mucho tiempo del hombre que todos conocen como AMLO, quien podría haber sido fácilmente reelegido si lo hubiera permitido la Constitución. En cambio, ha apostado por preservar su legado a través de la mujer a la que preparó como su sucesora. Su partido Morena es la fuerza política dominante del país y ya ha conseguido una supermayoría en la Cámara Baja con aliados. Si la coalición gobernante también obtiene 2/3 de los escaños del Senado, tendrá los votos para cambiar la Constitución. De momento, los inversores han reaccionado con cierto escepticismo. El peso mexicano se deprecia fuertemente. Hablamos con Ana Ayuso Pozo, investigadora senior para América Latina de CIDOP. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, el resultado de las elecciones en México ha sido claro, pero ¿es preocupante tanto poder en manos de un solo grupo político? Pues sí, digamos, quizás ha sido la única sorpresa de estas elecciones, ¿no? Porque la victoria de la presidencia se da por supuesto, pero se pensaba que, que se mantendría, digamos, el voto de un poco no de castigo, pero de distanciamiento se daría en el Congreso y el Senado, pero eso no ha sido así. Y sí es preocupante porque lo que han propuesto, las reformas propuestas que estaban pendientes por el momento, son propuestas que tratan de concentrar todavía más el poder, por ejemplo, como la eliminación de agencias regulatorias o modificar, por ejemplo, el estatuto de la Corte Superior de Justicia, también la reforma del Congreso y el Senado. Todo eso son cosas que preocupan porque la tendencia durante el gobierno de AMLO ha sido la de concentración del poder y también reducción de los contrapesos al peso del Ejecutivo. Uh-huh. ¿Podemos decir que México vuelve a los tiempos del unipartidismo? Porque esto nos hace pensar en el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que controló el país durante más de 7 décadas y con la consiguiente corrupción, evidentemente. Bueno, la corrupción no ha sido solamente del PRI. Creo que no ha habido ningún gobierno en México que no haya tenido problemas con corrupción desde que, digamos, entró la democracia. Esa es una de las grandes lacras. Hombre, yo creo que todavía estamos lejos de esa situación. Sí que es verdad que ha habido, digamos, los grandes derrotados son los partidos tradicionales que se agruparon, los tres, aunque son de ideologías diferentes, para hacer frente a Morena. Yo creo que eso ha sido un error, ¿no? Porque en el fondo no había alternativas claras, porque la oposición no tenía una alternativa bien dibujada, ¿no? En cambio, hemos visto surgir o reforzarse un movimiento que aún es pequeño, que es el Partido Ciudadano, que parece como plantearse como la tercera vía, ¿no? Pero que aún está lejos, ¿no? de poder ser una opción. Pero seguramente lo que va a pasar es que se va a replantear esa coalición contra natura un poco que se había hecho y revisionar, ¿no? un poco el sistema de partidos de México. Bueno, en apenas 6 años el carisma de AMLO ha conseguido el control de las instituciones en México y nos ha comentado algunas reformas pendientes, esos proyectos de ley que incluyen planes para permitir la elección directa, ¿no? de los jueces de la Corte Suprema, también reducir a los legisladores, la eliminación de los reguladores independientes como la Comisión Antimonopolio y en materia de pensiones y de salarios, ¿qué podemos esperar? Bueno, durante estos años una de las cosas que sí se ha hecho es aumentar el salario mínimo hasta en un 120%.
Lo que ocurre es que es un salario mínimo muy mínimo, está de los más bajos de la región, el salario mínimo de México, cuando es un país de renta media alta, ¿no? Estamos en un país con muy poca redistribución, que siendo teniendo el número 13 del PIB mundial, ¿no? Ah, siendo dentro de del G20, ¿no? Sin embargo, en PIB per cápita tiene el puesto 65, es decir, es un país muy desigual, además con una tasa de informalidad muy baja y con una presión fiscal bajísima, de las más bajas de América Latina. Los únicos que están por debajo son América Central, a la mitad prácticamente que Brasil o que Argentina. Claro, eso es una tarea pendiente que no se ha hecho durante el sexenio de López Obrador, que lo único que ha hecho es reducir gastos para aumentar las subvenciones, ¿no? Para disminuir la pobreza, pero eso ha sido en detrimento de gastos en otras cosas como son las infraestructuras o como es la educación. El Banco Central de México ha tenido una de las políticas monetarias más restrictivas en América Latina, al ser el más lento, ¿no?, en empezar a reducir los tipos de interés. ¿Usted cree que seguirá siendo México un país atractivo para la inversión extranjera? Bueno, se da lo que está jugando ahora México, ¿no? Con el nearshoring, como atrayendo, ¿no?, inversiones tanto de Estados Unidos como de China y hasta incluso de la Unión Europea, ¿no? Porque ese cambio, ¿no?, en las cadenas globales de valor para buscar mayor seguridad, pues está favoreciendo a México. Entonces sí, yo creo que esa es una política que apuesta no a atraer capital extranjero. Lo que pasa es que tienen algunos problemas estructurales que hace que eso no vaya tan rápido. De hecho, México está creciendo a niveles de 3% a pesar de tener una inversión superior a las de otras épocas, ¿no? Y eso es por esos problemas estructurales, ¿no?, que tiene tanto en el mercado de trabajo como en las infraestructuras y en la tremenda burocracia y luego que se une a la corrupción. El presidente saliente dice que se va a retirar a su rancho en el sur, que heredó de sus padres, pero ¿se va a quedar ahí o va a seguir moviendo los hilos del poder? Hombre, sin duda va a estar ahí, quiero decir, ¿no? Él es el fundador de Morena, es el que de alguna manera ha llevado a Claudia a la presidencia y va a estar allí. Lo que no estaría mal, digamos, que lo hiciera de forma por lo menos silenciosa, ¿no? Porque hasta ahora digamos, una de las críticas más fuertes que ha tenido es esa manera de gobernar muy personalista, ¿no?, que marcaba la agenda diariamente con las mañaneras y que era bastante agresiva con la oposición, incluso con los medios de comunicación. Bueno, lo que es seguro que estará allí y que Claudia Sheinbaum pues va a ser, lo va a tener de consejero. Ahora, hasta qué punto va a mantener, digamos, ese segundo plano digamos, es difícil de saber porque su talante ha sido todo lo contrario, ¿no? Pero seguramente, si las cosas van bien, es posiblemente que sí, que se quede en ese segundo plano. Si las cosas se tuercen, seguramente va a volver a salir y sobre todo a apoyar porque es el que, digamos, tiene el mayor tirón popular, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, AMLO, bueno, es un veterano inconformista, sin embargo, Sheinbaum es una científica, ¿no?, que parece más pragmática. Entonces, ¿va a ser una presidenta continuista o va a forjar su propio camino? ¿Qué cree que puede marcar su mandato? Ella ha dicho que va a ser continuista, esa ha sido su campaña, pero también ha hecho matizaciones, ¿no? Uh-huh. Y realmente si ella es una tecnócrata, incluso en su momento, cuando hubo la crisis de la COVID, ella tomó un posicionamiento muy distinto al de AMLO y sí que tomó medidas bastante más duras y directas en la capital que no se hizo en el resto del país porque la presidencia no lo consideraba necesario. Quiero decir que tiene sus propias ideas.
Es una tecnócrata, efectivamente, pero también política, pero parece ser, y por digamos, el entorno del que se ha rodeado, que tratará de hacer una presencia mucho más tecnócrata y no tan centrada en fidelidades como lo hacía en su momento López Obrador, ¿no? Que premiaba más la fidelidad que no los conocimientos. En este caso yo creo que Claudia va a buscar más un gobierno más tecnócrata, y hay temas en los que ya pues se apuntan diferencias, sobre todo en el tema de medio ambiente, ¿no? En el que ella justamente trabajaba antes de entrar en política, o el tema de los feminicidios, ¿no? Donde ella se ha mostrado mucho más dura y más dispuesta a tomar medidas. Ujú. ¿Y cambiará en algo la política de México con su vecino del norte y más con una hipotética victoria de Donald Trump en las presidenciales de noviembre? Es difícil que cambie porque los intereses son tan grandes, ¿no? Por parte de México, que incluso en su momento, cuando estuvo AMLO con Trump, aunque empezaron mal o muy mal, por así decirlo, ya que la campaña de Trump fue contra México directamente, sin embargo acabaron entendiéndose porque los intereses comunes son muchos, y más ahora, ¿no? Las industrias y las empresas estadounidenses están entrando en México para digamos, hacer ese acercamiento, ¿no? De las inversiones pero manteniendo una competitividad. Y por otra parte, México también es un aliado imprescindible para el control del tema de las fronteras y las migraciones, y en eso ya hay un acuerdo en el que México está de alguna manera asumiendo la responsabilidad de controlar esos flujos. Eso ya se hizo con Trump, se ha mantenido con Biden, y eso se va a mantener. Ana Ayuso Pozo, investigadora senior para América Latina de CIDOB, muchas gracias por atender la llamada de Radio Intereconomía. A vosotros, hasta pronto.